En la vida hay dos caminos. Hay que escoger uno. Te voy a preguntar, ¿cuál tú escogerás de los dos caminos? ¿El de la derecha o el de la izquierda? El de la izquierda es ancho y espacioso y caben todos los que quieran entrar y con todo tipo de comodidad para hacer y deshacer lo que uno quiera hacer sin que nadie se lo imprima, se lo prohíba. Y tiene la misma manifestación de las obras de la carne, que es el pecado, que es el libertinaje, que es el adulterio, la idolatría, la hechicería, la ira, el pleito, la envidia, ambición, borrachera, afán, robo, crímenes. O sea, alejado de Dios y del Evangelio. Y dice la palabra de Dios, sin mí nada podéis hacer. Así que sin Cristo no podemos hacer nada. Alejados de Cristo, nadie somos. El enemigo nos destruye. Todo lo que quiera hacer las personas, equivocándose de camino, del camino incorrecto, cosechan los frutos del pecado, que son los juicios del pecado, son juicios. Los frutos del pecado son juicios de su cosecha. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte para los pecadores, para los que andan mal y lejos de Dios, haciendo lo que quieren, por el camino que quieren. Dice la palabra de Dios, para eso que se burlan y hacen lo que quieren. Dice, no te engañes. En Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si siembra amor, recogerá amor. Pero si siembra espina, recogerá espina, amargura, sufrimiento. Porque es la cosecha de lo que ha sembrado, la cosecha de lo malo. Dice la Biblia en Salmo 9, versículo 7. Dice que los malos serán trasladados al Seol, al infierno, a la perdición. Y dice en Mateo 25, versículo 41. Y entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Preparado para el diablo y sus ángeles, y para los hombres que le siguen y hacen lo mismo que ellos. Eso cogieron el camino equivocado, cogieron el camino ancho y expansioso, pero nosotros tenemos que coger el camino estrecho, que es el camino de Cristo. Y los que practican tales cosas, tales pecados, tales desobediencias, eso no verán a Dios. Y no heredarán el reino de Dios, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Salmo 11, versículo 6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador. Será la porción del cáliz
de ellos. Eso es lo que ellos quieren. Rebeldía contra el Señor. Pues el Señor le da como fruto de la cosecha que hacen ellos estas cosas, la ira de Dios. Dice en Hebreos 9, capítulo 9, versículo 27. De la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. O sea, nadie se escapará del juicio de Dios. Las personas pueden hacer y deshacer, olvidarse de Dios, pero un día van a tener que presentarse ante Dios, ante los juicios de Dios, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque verán que se han equivocado de camino. Dice en Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaba escrita en el libro, según sus obras. Jesucristo nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Qué palabra tan hermosa y tan linda, llenas de confianza, llenas de paz. Nos da el Señor Jesucristo, nos invita a coger su camino. Nos dice que Él es el camino y que no hay otro camino. El que coja otro camino va equivocado. Aleluya. Este es el camino de la salvación. Jesucristo, el Evangelio. Este es el camino de la derecha. Y hay oportunidad para todos los que lo quieran aceptar, cogerlo, andar en Él. Porque el Espíritu Santo es nuestra guía, quien nos alumbrará para que marchemos seguros hacia el blanco de la soberana vocación, que es Cristo Jesús, que está en el cielo. Aleluya, alabado sea el Señor. Santo es el Señor y digno de toda alabanza. Digno es el Señor y digno de toda alabanza. Dice en Marcos capítulo 16, versículo 15. Cristo le dijo allí a sus discípulos y a nosotros, le dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las criaturas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que nos ofrece el Evangelio como salvación, como refugio, para librarnos del mal que vendrá, de los juicios de Dios. Nos ofrece el Evangelio. Alabado sea el Señor. Puso allí a sus discípulos como cabeza y a nosotros para que sigamos predicando el Evangelio. Para todo aquel que quiera venir, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. Santo es el Señor y digno de toda alabanza. Dice en Romanos capítulo 8: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que no andan conforme a las obras de la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. No hay ninguna condenación para aquellos que anden en el Espíritu, en santidad, en obediencia, en amor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Pero aquellos que anden en la carne cosecharán el fruto de la carne. Aleluya. Los juicios de Dios. Y dice ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 24, dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo al madero, en la cruz del Calvario. Allí los ofreció por nosotros. Aleluya. Allí ofreció su esfuerzo. Aleluya. Por salvarnos a nosotros. Su sacrificio por salvarnos a nosotros. Aleluya. ¿Y qué debemos hacer nosotros? No rechazarle, sino aceptarle
Porque estamos viendo que cómo está este mundo lleno de pecado, de maldad. Y Él nos ofrece la salvación sin tener que pagarle nada, de gratis. Alabado sea el Señor. Dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El evangelio de salvación nos hará libre porque nos enseñará el camino. Y el camino es el evangelio. Y el evangelio es la promesa de Dios, la palabra de Dios, cómo nosotros debemos de andar sin odio, sin envidia, sin rencor, sin deseos carnales y materiales. Por eso dijo Cristo, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Para nosotros esas cosas ya pasaron. Aleluya. Porque somos nuevas criaturas. Porque hemos aceptado a Cristo. Estamos en Cristo. Alabado sea el Señor. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 27. Hablándole el Señor a la iglesia. Al fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros somos la iglesia, una iglesia pura, en santidad, en obediencia, en amor, en oración, en ayuno, en vigilia. Es una iglesia santa, aleluya, apartada de las cosas de la carne, de lo carnal. Porque el fruto de lo carnal es la muerte, es el infierno, es la condenación. Apartado de mí, le dice el Señor, aquellos que van por el camino de la izquierda. Aleluya. Al fuego eterno junto con el diablo y con los demonios. Aleluya. Porque hay un infierno para ellos. Ellos no se quedarán. Y los que pecan no se quedarán por inocentes, sino que un día tendrán que dar cuenta a Dios por su pecado. Alabado sea el Señor, santo es el Señor, y digno de toda alabanza es el Señor. Dice en Lucas, capítulo 14, versículo 11. Dice, el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Aleluya. Aquellos que no caben en las calles, porque se creen que son lo que no son, porque nadie debajo del sol es nada sin Dios. Nadie debajo del sol es nadie sin Dios. Alabado sea el Señor. Si Dios no suspende el oxígeno, si Dios no suspende el sol, el más bravo que hay muere. Así que no somos nadie sin el favor de Dios y sin la misericordia de Dios. Aleluya. Aquellos que desprecian a los demás seres humanos, aquellos que los miran con odio, con rencilla, con desprecio, eso van a ser despreciados por el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Pero hay una oportunidad para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que le acepta, para todo aquel que coge el camino de la derecha, para todo aquel que le ama y ama a los demás, y es sencillo, y tiene la mente de un niño, porque así seremos todos en el cielo. Cristo nos dijo, si no fueres como un niño, no puedes entrar al reino de los cielos. Allí hay que entrar sin orgullo, sin pasiones deshonestas. Alabado sea el Señor. Ahí hay que entrar en santidad. Ahí hay que entrar en santidad, porque Dios es santo. Aleluya. Y los que no estén en santidad no podrán ver a Dios. Alabado sea el Señor. Para ver a Dios hay que andar en santidad, en obediencia. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.